Bien, de vuelta con ustedes. Estamos conversando con Enrique Ochoa Antich sobre este tema de la corrupción y el origen del asunto, como dice nuestro invitado, tiene que ver también con la separación de poderes, la independencia de los organismos del Estado que además son contralores. Caso concreto de la Comisión de Contraloría en la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, de cómo la independencia de estos entes es fundamental para acabar con el flagelo de la corrupción. Pero en los tiempos de ADE y de COPEI, ¿qué pasaba? Porque mucho se dice, y además en este contexto se usó, lo veíamos en la Asamblea Nacional en el debate. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, señalaba a la bancada de la oposición y decía, en los tiempos de ADE y COPEI se robaban más, o no pueden venir a criticar si en los tiempos de ADE y COPEI también se robó. Bueno, eso no es una respuesta correcta con mi querido amigo Jorge. Bueno, palabras Rodríguez, más, palabras menos. Ojo, yo le tengo, desde el punto de vista personal, un cierto aprecio, pero yo diría que efectivamente no es correcto porque, como tú dices, más o menos, si había más plata o menos plata, o más o menos hechos de corrupción, son hechos de corrupción. En el pasado también ocurrieron. Yo tengo la impresión de que ahorita son mucho mayores desde el punto de vista del monto, ¿no? Uno se queda ya perplejo, uno ha perdido ya la capacidad de asombro, ¿no? Eso fue además progresando. 21 mil millones de dólares. Eso fue progresando también en los 40 años de puntofijismo. Es decir, quizás los primeros 3 gobiernos de la democracia, creo yo que se salvaron un poco de eso. En los años 70, el boom petrolero, todo eso, empezaron a aparecer hechos de corrupción. Y yo recuerdo que uno iba escuchando por ahí que hablaba la gente y decían comisión de 10 y después a los años ya eran cobraban una comisión de 20 y después cobraban una comisión de 30. Yo he escuchado, en el gobierno de Chávez, escuché un caso concreto de una comisión de 100%. O sea, las personas pidieron que le dieran lo mismo que costaba el negocio. Y lo sé porque estaba un familiar que no pudo hacer un negocio y tuvo que retirarse del negocio porque le dijo que eso no era posible. Bueno. Pero efectivamente en el pasado también había, pero como te digo, había unas reglas no escritas. Por ejemplo, el contralor generalmente lo ponía el principal partido de oposición. Bueno, se puede decir que ADE y COPEI se ponían de acuerdo, es verdad, es posible que la cosa llegaba al Tribunal Supremo de Justicia y bueno, y ADE y COPEI negociaban entre ellos dos, es posible que se taparearan algunas cosas, es posible, pero evidentemente que había un mayor equilibrio de poderes o había un menos desequilibrio, para llamarlo de otra forma. En este momento, lamentablemente, el tema es completamente diferente. Hay la convicción, en aquella época no había la convicción, de que el Estado le pertenece al partido, porque el partido es la revolución y los otros no son la patria, los otros son los antipatrióticos. Entonces yo soy la patria, yo soy el pueblo, yo soy la revolución y el Estado es mío. Entonces se ha hecho una muy mala costumbre que ojalá que el gobierno de Maduro pudiera superar. Está pendiente, te decía yo, el tema de la renovación del poder ciudadano. Yo he postulado mi nombre a ser defensor del pueblo, dicho sea de paso. Eso terminó quedando allí en el aire porque nos habían dicho que eso ya venía inmediatamente después del Tribunal Supremo de Justicia, venía la renovación del poder ciudadano. Pero se ha hecho muy mala costumbre que a la hora de designar a un funcionario que la Constitución dice que debe ser un independiente, entonces lo que se hace es respetar la letra de la Constitución y entonces el funcionario, el camarada del partido, que ha pertenecido al partido durante 2 décadas o 25 años, entonces el día antes de la designación firma una cartica de renuncia al partido. Entonces, claro, cumpliste con la letra de la Constitución. Ya el día de la designación no eres militante de partido, pero yo creo que es una burla al espíritu de la Constitución, que lo que te está diciendo es que tiene que ser una persona probadamente independiente y autónoma. Entonces yo también con el afecto porque Tarek trabajó conmigo en términos de derechos humanos y todo lo demás, Luis Amoroso fue militante del MAS durante mucho tiempo, yo era secretario general del MAS y él era militante del MAS, dirigente del MAS en el estado de Aragua, etcétera. Bueno, pero ellos no me van a decir a mí, el propio Alfredo Ruiz quizás un poquito menos militante, pero Tarek y Luis Amoroso eran totalmente militantes del PSUV. Entonces es muy difícil que así... Tarek fue gobernador. Exactamente. De un estado con el PSUV. Bueno, tú te recuerdas cuando Isaías Rodríguez pasó de la vicepresidencia a la fiscalía. Sí, caminó de la vicepresidencia al despacho del fiscal. O sea, era vicepresidente de Chávez, por Dios, ¿cómo lo vas a designar fiscal?
todavía el fiscal uno podría hasta quizás pensar un poquito, porque Claro. de hecho en el punto fijismo generalmente el fiscal lo ponía el partido de gobierno. Si se buscaba una persona independiente, que no era militante de partido, como ha sido en estos casos, pero generalmente estaba cercano a las corrientes políticas del partido de gobierno. Pero fundamentalmente, si estamos hablando de corrupción, es demasiado importante que el contralor sea una persona claramente autónoma del Poder Ejecutivo, porque si yo soy compañerito del partido del señor que está cometiendo un hecho de corrupción y fue compañero mío y yo me encontré con él en el comité regional del partido, yo no sé dónde, o en la dirección nacional del partido, bueno, es natural que haya quizás una mayor condescendencia, que no debe ocurrir, pero es más fácil. Por eso es que la Constitución, no por casualidad, la Constitución exige que sean independientes. Sea una figura independiente. Tiene la oportunidad el gobierno ahorita de darnos esa prueba, de designar un poder ciudadano absolutamente independiente y autónomo como parte de la prueba. No crean que con operativos ¿Y Enrique Ochoa Antich es episódicos- independiente o es de oposición? Bueno, tú sabes que ya mi consigna es ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, desde hace varios años para acá. Vamos a revisar la participación de la audiencia, @encontextoepisodio, @Carlos Penarosa y el WhatsApp 0412-700-7606. Lo van a tener en pantalla igual durante la lectura. Edgar Berro nos escribe desde Barines. Buenas tardes, saludos Carlos, saludos también Enrique. Mi punto de vista de la corrupción es un cáncer en nuestro país. El gobierno nacional critica la Cuarta República, pero la corrupción de la Quinta es descarada, es 10 veces más que la Cuarta República. Por otro lado, el gobierno dice que no aumenta el salario porque hay bloqueo y hay sanciones. Pero para agarrar 3.000 millones de dólares de PDVSA no hubo bloqueo, se convierte en saqueo. Saludos desde Barinas. Pues sí, eso es lo que decíamos al principio, que es muy doloroso que en un país donde los venezolanos estamos pasando tantos trabajos y estamos todos los días sacando cuentas a ver si es que logramos llegar a fin de mes, etcétera, y tenemos que estar aceptando un combo proteico y una bolsita de CLAP para medio lograr echar para adelante, como la mayoría nos pasa a la mayoría de los venezolanos. Pues bueno, de pronto uno observe que hay unos señores que se cogieron miles de millones, 3.000 millones en este caso, se habla de 20.000 en PDVSA. En Cadivi fueron 28.000 millones denunciados por los propios funcionarios del gobierno. 28.000 millones de dólares, que yo creo que por cierto allí habían empresas de maletín, de gente vinculada al gobierno y seguramente de gente vinculada a la oposición, empresarios de distintos tipos. De modo que sí, yo sí creo que es muy vergonzoso que eso esté ocurriendo, ¿no? Carlos Rodríguez nos escribe desde Maturín. Yo crecí escuchando que los adecos y los copellanos se robaban el 10% de cada obra, pero ahí están las obras. Estos seres se robaron todo y rasparon la olla. Si esto es ahora que no hay dinero, ¿cómo será cuando PDVSA producía? Es verdad, además yo siempre le digo a mis amigos chavistas, bueno, hay un momento en el que hay que empezar a sacar las cuentas. Yo con todas las críticas, yo fui opositor a todos los gobiernos en los que me tocó vivir del puntofijismo. Yo comencé mi vida política con el primer gobierno de Caldera y le hice oposición al puntofijismo hasta el segundo gobierno de Caldera, que era de mi partido, y yo estaba en desacuerdo con ese gobierno. Pero su partido ayudó a llegar a Caldera en ese... Por eso, pero yo estaba en desacuerdo, como todo el mundo sabe, en mi partido, que yo quería que el MAS se saliera del gobierno de Caldera. Pero lo que te quiero decir, fui opositor toda mi vida. Pero en algún momento hay que empezar a sacar las cuentas. Y cuando tú empiezas a sacar las cuentas, descubres que por cada 4 estaciones de metro que hizo el puntofijismo, el chavismo ha hecho 0,25 estaciones de metro. Y que por cada 20 o 10 represas de agua, que vivimos padeciendo el tema del agua, el chavismo habrá hecho, si acaso, una. Creo yo que hay una por allí. Entonces, es evidente que hay un contraste que es increíble que lo podamos decir ahora, ¿no? Favorable desde el punto de vista de la cantidad de obras al puntofijismo. El chavismo hizo algo que es verdad, repartió dinero, seguramente más que el puntofijismo. Creó misiones sociales, puso sobre la mesa el tema de los pobres, eso es indiscutible en términos de Chávez, ese es un aporte, vamos a decir, de Chávez. Chávez reivindicó el tema nacional frente a Estados Unidos, la soberanía nacional, el orgullo venezolano, Bolívar, todo lo demás, nuestra historia, pero es evidente que desde el punto de vista de las obras, no hay obras, se repartió mucho dinero con misiones, etcétera. Él era muy voraz desde el punto de vista de los recursos públicos y al final todo eso ha generado la hiperinflación y entonces de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno por hacer cosas
muy a favor del pueblo, se gastó todo el dinero y se creó la crisis hiperinflacionaria que destruyó los salarios, destruyó las prestaciones y destruyó las pensiones. Ya nos toca cerrar la participación de la audiencia. Saludos a Nerio Romero, por acá nos escribe desde Puerto La Cruz. Saludos, estoy de acuerdo con el entrevistado, ellos mismos se cobran y se pagan y también se dan el vuelto. Cerramos con Portuguesa, que nos escriben desde Ospino, Estado Portuguesa. Mi pregunta es para el activista por los derechos humanos en todo esto. Es indignante ver que se pierden millones de dólares y los maestros y pensionados aún siguen esperando un aumento que a lo mejor no llegue. Pues así. Yo creo que evidentemente, como te decía al principio del programa, es muy indignante. El tema de los salarios es un tema, por supuesto, mucho más profundo. No es que con 3.000 millones de dólares que se robaron se va a resolver el problema del salario. El problema del salario hay que lograr que Venezuela vuelva a producir riqueza. Para producir riqueza hay que reprivatizar todo lo que en mala hora estatizó Chávez, que quebró 1.000 empresas y espantó a 10.000 de las 12.000 industrias que teníamos en el país y quedaron 2.000 cuando él murió. Se espantaron 10.000. Bueno, hay que reprivatizar. Para reprivatizar hay que levantar las sanciones y para levantar las sanciones hay que llegar a un acuerdo político. Por lo tanto, señores del gobierno, señores de la oposición, pónganse de acuerdo a ver si logramos salir de este atolladero en el cual estamos, que lo pagamos todos los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Enrique Ochoa Antich con nosotros hoy en el programa, dirigente político, defensor de derechos humanos. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de Acción Democrática. Leomagno Flores va a estar con nosotros en estudio. Como abordamos la semana pasada, Buen amigo, además. Lo que ocurre en Acción Democrática, es todo un tema. Acá recordemos que hemos tenido a Bernabé Gutiérrez, hemos tenido a distintos representantes de esta tolda hablando precisamente de esa candidatura que hoy va a someterse a un proceso interno para definir quién va a ser el abanderado. Al regreso de la pausa conversamos al respecto.